Sobre todo quisiera como primero advertir algunas circunstancias como Consejo Superior. Queremos que esta iniciativa, específicamente la que hoy es parte de la audiencia, presenta serios inconvenientes, inclusive se plantea desde su punto de vista de constitucionalidad, dada la transgresión que tiene a la voluntad del constituyente y los efectos que tendría para el sistema de justicia. Expondré entre razones principales para sustentar por qué. La primera, sustituiría la Constitución de 1991. La segunda es contraria a los tratados de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad. Y la tercera, desconoce la voluntad del constituyente. La primera, procedo a explicarla un poco. En primer lugar, es preciso recurrir a la sentencia, a la Corte Constitucional, a la sentencia 285 del 2016, la cual decidió sobre la constitucionalidad del acto legislativo 02 del 2015, por el cual se adoptó una reforma al equilibrio de poderes y el reajuste institucional y se dictaron otras disposiciones. En dicha sentencia, el Tribunal Superior Constitucional encontró que el autogobierno judicial constituye un eje esencial en la Constitución. Tal como lo indicó la Corte Constitucional, el autogobierno judicial, entendido como la capacidad de la rama para gestionar y conducirse por sí misma, materializa los principios de independencia y autonomía judicial, que a su vez son parte integral del principio de separación de poderes como elemento esencial al ordenamiento superior. En esas últimas, como el autogobierno judicial se define desde materia presupuestal y de todos los componentes básicos de la Constitución, que ostenta también una gran connotación fundamental para el sistema de justicia en Colombia. Seguidamente estableció en esa sentencia que las actuaciones y decisiones de las instancias encargadas de la conducción de la rama judicial deben estructurarse en función a las necesidades e intereses del sistema de justicia, considerando que no es una función por unos intereses sectoriales, lo cual deriva la necesidad de asegurar la neutralidad e imparcialidad de los órganos de gobierno y de administración de la rama judicial. Ahora bien, la elaboración de listas para nominar a quienes ocuparían los cargos de magistrados del Consejo de Estado, Corte Suprema, garantiza la independencia en el ejercicio de estos cargos y además hace parte de los ejes esenciales de las labores propias del órgano de gobierno asignadas por el constituyente del 91. Es importante precisar esa función que podría sustituir la Constitución Política del 91. En el proyecto de este acto legislativo 320, es contrario a los tratados de derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad, porque es claro el artículo 93 de la Constitución Política. Resalta el valor prevalente de los tratados internacionales de derechos en la legislación interna. En línea sobre este particular, la Corte Constitucional en una sentencia en la 067 del 2003 definió el bloque de constitucionalidad como aquella unidad jurídica compuesta por normas y principios sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional. Estos son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes y por cuanto han sido pues, normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1969 es uno de los instrumentos que hacen parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Es importante mirar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la existencia de consejos de la judicatura como corporaciones de gobierno y administración de la rama facilitan la garantía de autonomía judicial. Al respecto puntualizó, quiero abrir comillas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que es recomendable que los estados propicien la creación de un órgano independiente encargado del gobierno de administración, el cual debería estar separado institucionalmente del Poder Ejecutivo y del Legislativo, como garantía de la independencia de estos poderes, y ser diferentes de la Corte, de la Suprema Corte y de los tribunales. Lo anterior resulta importante para evitar la concentración de funciones asignadas a las y a los operadores de justicia con las funciones de gobierno y disciplinarias, pudiendo afectar la independencia y el ejercicio independiente y autónomo de las atribuciones, atribuciones que se le asignan. Cierro comillas.
Este proyecto de acto legislativo 320 considera al Consejo Superior de la Judicatura que suprime la función de la elaboración de listas por parte de la corporación para que sea provisto a través de computación pura. Miramos que la Constitución y el constituyente fueron muy claros desde su inicio como parte de esa iniciativa del constituyente de revisar que las cortes tienen composiciones distintas. Vemos que la Corte Constitucional son ternas del Consejo de Estado, ternas de la Corte Suprema, ternas del presidente y elige el Congreso. Lo propio pasa con la Comisión Nacional de Disciplina. Son ternas del gobierno, del Consejo Superior y elige el Congreso. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia de listas de candidatos, de una lista de 10 candidatos y elige la propia corporación. Vemos por qué en esto vamos a retroceder más de 30 años en volver a un sistema que el constituyente quiso resolver como no apropiado para la elección de los magistrados de estas corporaciones. No reconocemos esa distinción que se pretende hacer aquí nuevamente, que sean 2 corporaciones por computación pura y las demás corporaciones tengan un sistema diferente. Por último, quiero decir que este proyecto 320 desconoce la voluntad del constituyente de 1991. Como bien se sabe, el sistema de computación pura, cuando tiene sus inicios en la reforma del 57, que mantuvo la computación pura, pues la constitucionalidad de estas reformas debían respetar unos pactos derivados del Frente Nacional y estaban a cargo de las propias cortes las elecciones. Y se buscaba una paridad en las altas cortes, dependía de una forma importante y una estabilidad política en ese momento. Esta fórmula permaneció incólume hasta el acto legislativo del 79, donde se propuso modificar la administración de justicia, entre otras, eliminar el sistema de cooptación y la paridad partidista en la integración, así como el establecimiento de la carrera judicial. Todo esto fue declarado inexequible y fue promovida por el presidente Julio César Turbay Ayala y apoyada especialmente para reformarlo nuevamente por el conservador Álvaro Gómez Hurtado. Fue así que hasta el 1991, como aparece en un nuevo acuerdo social y colectivo que permitió plantear un profundo cambio institucional, particularmente en la administración de justicia, bajo la dirección, el liderazgo y el pensamiento de Álvaro Gómez Hurtado, que surge nuevamente la propuesta de la fallida reforma del 79. Es así que en la Gaceta Constitucional de 1991 se encuentra el informe de ponencia que en sesión plenaria se dispuso, que la minoría propone que los magistrados de altas corporaciones jurisdiccionales sean nombrados por la respectiva corporación. Entonces, ahí es donde empiezan, y la propuesta mayoritaria surge pues con una nueva pues propuesta. Sin perjuicio del procedimiento que se empleó en la elaboración de estas listas para integrar las cortes, el constituyente previó que fuera el Consejo Superior quien la remitiera tanto a la Corte Suprema como al Consejo de Estado con el fin de eliminar la cooptación pura y volver a lo que normalmente llamamos cooptación mixta. Es por eso que, a juicio del exconstituyente Carlos Lleras de la Fuente, esta solución era acertada, porque mantenía la nominación en la misma corporación, pero introduce un control al limitar el nombramiento a una lista elaborada por autoridades de la misma rama, pero una autoridad diferente, de tal suerte que mantuviera la autonomía y la independencia de la rama y se establecen unos controles internos para que esto fuera exitoso. En consecuencia, pues los elementos brevemente expuestos, se puede colegir que la computación pura fue una figura institucional que fue bajo el Frente Nacional. Tanto que los gobiernos que lo sucedieron buscaron la eliminación, de lo cual no fue posible, pues fue posible para el cambio de constitución y la Constitución del 91. La cooptación que fue restringida y en una forma u otra denominan mixta, que es a cargo del Consejo Superior como un elemento fundante de la Administración de Justicia que fue establecida por la Asamblea Nacional. La Constitución, sino también hay que mirarlo muy bien, que es voluntad del constituyente, que el Congreso puede reformar la Constitución, pero yo considera, pues, como presidente de la corporación y como representante pues, de la corporación y pues, de la rama judicial, que el Congreso no podría modificar ese alcance, ese contenido que, aunque es de su propia competencia, las reformas de las leyes, tiene que mantener la voluntad que tuvo el constituyente y no traicionar la constituyente del 91. Desde este punto de vista, pues puede extenderse
a revisar este proyecto de acto legislativo. A la luz de lo propuesto, esta exposición que vimos, disposición de motivos del acto legislativo, se observa que se encuentran unas modificaciones, unas motivaciones que retornan un poco al antiguo sistema de cooptación, que no son suficientes para mantener el equilibrio al interior de la rama judicial, ya que por cuenta de esta inconformidad en el proceso de conformación de listas, si es eso, no se puede abrir la puerta otra vez al clientelismo judicial. El escaso avance jurisprudencial que en esta materia se ha tenido, pero la consolidación de algunas prácticas que se tuvo época atrás, antes de la reforma del 91, pues pueden afectar lo que se pretendía desde el constituyente para hacer mucho más transparente y hacer con el equilibrio de poderes, poder lograr que la ciudadanía y que haya mayor participación. De las listas es clara que hay participación y la integración de listas que ha hecho el Consejo Superior de la Judicatura tienen ese equilibrio de la rama, de la academia y del litigio para lograr esos perfiles que deben llegar a las altas corporaciones. Por las razones explicadas, gracias, representante Pulido, esta corporación considera que esa reforma no responde a una reforma a la justicia. Reforma solamente una facultad de denominación, pero no hace una reforma a la justicia y no se puede definir como una reforma a la justicia, ¿sí? Y adicionalmente, pues, debe responder las reformas a la justicia a unos verdaderos desafíos sociales derivado de una garantía de derechos al acceso a la justicia, a la consolidación de un aparato judicial moderno, mucho más transparente, ecuánime y al fruto de una deliberación permanente. La experiencia nos ha enseñado que se llega por el camino al respeto y a la autonomía de la rama judicial a través del órgano de gobierno y de administración de la rama, que es el Consejo Superior de la Judicatura, sin perjudicar todo el sustento que tuvo el constituyente en 91 a crear estas figuras de la cooptación mixta o cooptación restringida, que algunos lo llaman.